Hola a todos, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, disculpen que les haya movido un chiqui el horario, solamente que yo después de la sala es que me conecto con ustedes y hoy me embollé. Eh, Voy a anotar los que están presentes, ¿sí? A ver un poco, es Víctor Laranjeira. Presente, Hola, profe. ¿me escuchan? Sí, Hola, Víctor, muy bien. Alberto Martins, Presente, doctora. Alex Obando, Alex Obando, Presente, doctora. Ariana Velázquez, Presente, doctora. Arturo Rebollo, Presente, doctora. Bárbara Caje, Presente, doctora. Daniel Ortega, Presente, profe. Carlos Piris, Presente, doctora. Dulce Alfonso, Presente, doctora. Elena Franco, Presente, doctora. Eliana Centurión, Eliana Centurión, Evelyn González, Presente. Jonatas de Oliveira, Presente, profe. Josema Herreros, Presente, doctora. Karen Obando, Presente, doctora. Lorena López, Presente. Lucas Ojeda, Presente, profe. Lucio Duarte, Presente, doctora. Marco Ruffinelli. Presente, doctora. Vos estás conectado a dos dispositivos, ¿verdad? Sí, doctora. María Bernal, Presente, doctora. Michelle Arévalos, Presente, doctora. Rafael Cuevas, Presente, profe. Rodrigo Rojas, Presente, doctora. Ruth Benítez, Presente, doctora. Sandra Larre, o Larre, Presente, doctora. Sofía Abogado, Presente, doctora. Sofía Fleitas, Presente, doctora. Víctor ya le llamé. Doctora, Ariel Verón, ¿nos llamaste, doctora? Ariel Verón, Presente, doctora. Yanilce González, Presente, doctora. creo que le llamé a todos ahora, ¿sí, verdad? Hola. ¿Alguien no le llamó? Bueno, chicos, vamos a empezar la clase. Eh, Voy a apagar mi cámara, pero estoy acá, voy a compartir pantalla. Mm, 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 mm.
¿Ven todos ahí? ¿Completo? Sí, profe. Bueno, ¿qué es el edema? ¿Verdad? El edema, como ven ahí, es el aumento del volumen del líquido intersticial, ¿verdad? Y también se expresa en el paciente, en el examen físico, uno ve como hinchado, ¿verdad? Como un aumento del volumen, ¿verdad? Eso es el edema, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo podemos ver el edema? El edema podemos ver cuando ya ese aumento del volumen en el espacio intersticial es más de 4 o 5 litros, eso ya se exterioriza, ¿verdad? Muchas veces el edema puede estar oculto, puede ser inaparente, ¿verdad? Y se puede controlar con el aumento de peso del paciente, ¿verdad? Que sube más de 1 kilo por día, ¿verdad? Muchas veces también cuando nosotros estamos tratando un edema, justamente el peso nos ayuda a controlarle al paciente, ¿verdad? O sea, a ver si es que él está mejorando o no, ¿verdad? Y también dónde buscar el edema. Siempre el edema se encuentra en las zonas de más declive, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, en un paciente que camina, ¿verdad? El edema vamos a encontrar en la zona del pie, ¿verdad? Y es progresivo, empieza de distal hacia proximal, ¿verdad? Vemos que empieza en el pie, después llega a los tobillos, después llega a la pierna, ¿verdad? Pero si es un paciente que está encamado, por ejemplo, que no camina, ¿dónde vamos a encontrar? Vamos a encontrar en la zona sacra, en la zona de la espalda. En esa zona es donde vamos a encontrar edema y no tanto así en los miembros inferiores, ¿sí? El edema puede ser localizado o puede ser generalizado, ¿verdad? Localizado es porque cuando vemos en una sola zona. El paciente solamente tiene edema, por ejemplo, en ambos pies. Y generalizado es cuando decimos que el paciente está en anasarca, o sea, tenemos el edema por lo general, ustedes ven, y llega hasta la cadera, hasta el raíz del muslo, o inclusive afecta a los genitales. En los varones se ve mucho en la zona testicular, los testículos aumentados de tamaño, ¿verdad? En las mujeres, en la zona de los labios mayores, ¿verdad? Se ve todo edematizado. Afecta también, vemos en la zona sacra, vemos también líquido en lo que es, por ejemplo, el tórax, o también no solamente en el área, en el derrame pleural, ¿verdad? En el área de la pleura, sino también en el pericardio, en las serosas, ¿verdad? Vamos a encontrar aumento del líquido, ¿verdad? Entonces, volvemos a clasificar, puede ser localizado o generalizado. Localizado, una zona, por lo general, por ejemplo, los pies, solo los pies, ¿verdad? Y el generalizado ya abarca todo el cuerpo, encontramos edema en todos los lugares y inclusive afecta en las serosas, ¿verdad? En las imágenes acá podemos ver que este paciente tiene un derrame pleural bilateral, porque acá no se ve el seno costofrénico del lado derecho y tampoco se ve el seno costofrénico del lado izquierdo. Inclusive tiene un derrame pleural posterior, porque este es el seno costofrénico posterior, ¿verdad? Estos son los casos donde vemos generalizado en los casos de insuficiencia cardíaca, en la cirrosis o en el síndrome nefrótico también, ¿verdad? Acuérdense que en el síndrome nefrótico hay mucha pérdida de proteínas, ¿verdad? Y que las proteínas son las que mantienen el líquido en el espacio endovascular y al perder proteínas, ese líquido no tiene quien la traiga, porque las proteínas lo que son homóticamente activas, ¿verdad? Entonces atraen el líquido al espacio endovascular, ¿verdad? Hablando un poco de la fisiopatogenia, ¿verdad? Ese líquido proviene del espacio endovascular, ¿verdad? ¿Sí? Está constituido por agua, sodio, cloro, bicarbonato, tiene aminoácidos, también proteínas, creatinina, ¿verdad? Hay un intercambio de líquido entre lo que es la sangre y el espacio intersticial, ¿verdad? ¿Sí? Y en ese cambio puede haber una alteración de la presión hidrostática, de la presión oncótica,
¿verdad? Que es lo que hablamos, por ejemplo, que pasa en el síndrome nefrótico, ¿verdad? La pérdida de proteínas hace que haya una disminución de la presión oncótica en la sangre. También el tema de la circulación linfática afecta esta distribución del líquido, ¿verdad? En la retención a nivel renal, ¿verdad? Por la hormona antidiurética, también las hormonas como la aldosterona, el péptido natriurético, son todos, hacen que este balance entre la sangre y el espacio intersticial se altere, ¿sí? Hay que buscar siempre en los pacientes factores del por qué podría tener un edema el paciente. Los factores hematogénicos, por ejemplo, alteraciones del intercambio de lo que estábamos hablando entre el líquido vascular y extravascular, ¿verdad? Por ejemplo, pérdida de proteínas. Los factores vasculares, que son, por ejemplo, la permeabilidad capilar, la presión capilar, ¿verdad? El flujo linfático también, ¿verdad? Si hay un tumor que está obstruyendo el drenaje linfático, entonces eso va a producir un edema, ¿verdad? Entonces hay que buscar alguna causa linfática, ¿verdad? Los factores sanguíneos también, ¿verdad? Como que hablamos, la presión oncótica, ¿verdad? Por las proteínas, ¿verdad? Los factores tisulares también, ¿verdad? Y después ver cómo describir, cómo estudiar un edema, ¿verdad? Primero tenemos que ir a la inspección, ¿verdad? ¿Qué ustedes ven en un paciente? Eso es la inspección. En la inspección tenemos que saber si es generalizado o localizado. Solamente este es un edema localizado, evidentemente, ¿verdad? Después, si es simétrico o asimétrico. En este caso es asimétrico, están los miembros, ¿verdad? Después la coloración, si el edema es rojizo, cianótico o es pálido, ¿verdad? ¿Sí? Y después el aspecto de la piel, si la piel es fina, lustrosa, eso es en los casos agudos, ¿verdad? O ya está fibrosada, está pigmentada, eso se ve en los casos crónicos, ¿verdad? En una insuficiencia cardíaca crónica, por ejemplo, van a ver ya que tiene pigmentación en la zona del edema, pero cuando es algo agudo, se ve así como brillosa la piel, ¿verdad? Después, a la palpación del edema, ¿verdad? El edema tenemos que buscar primero las zonas donde se afectan principalmente, ¿verdad? En el paciente que deambula, que digamos que camina, piernas, buscamos en el pie, en los maleolos, en la zona del tobillo, ¿verdad? Y en las piernas, ¿verdad? De distal a proximal siempre vemos hasta dónde afecta. Entonces decimos, este edema afecta hasta tercio medio de la pierna, por ejemplo, bilateral, de forma simétrica, ¿verdad? Entonces vemos hasta qué punto afecta, ¿verdad? Sabemos que en el pie tiene, pero vamos de distal a proximal, ¿verdad? Viendo hasta dónde afecta. En un paciente encamado, así como en la segunda imagen, vemos en la región sacra, ¿ve? Ellos están buscando en la región sacra. Y otros puede ser no por zona de declive, sino porque el tejido es más laxo, ¿verdad? Por ejemplo, en esta señora, los párpados, en los labios, ¿verdad? Este es un edema angioneurótico, o el edema asociado a lo que es todas las alergias y eso, ¿verdad? Siempre buscan las zonas de tejido conectivo más laxo, que es párpados, labios, ¿verdad? Y buscar si es que deja o no deja fobia, ¿verdad? Por ejemplo, en este paciente está dejando fobia, ¿verdad? Porque se marca, la fobia es la persistencia de la huella dactilar o de la huella digital, ¿verdad? En el tejido a la digitopresión. O sea que él aprieta con el dedito acá como estamos mirando y se marca. Eso es la fobia, ¿verdad? Entonces hay que buscar si el edema deja o no deja fobia, ¿verdad? Pues se puede también pinzar con los dedos un pliegue cutáneo, así se pone el índice y el pulgar como pinza y se pinza precisamente un pliegue para saber si hay edema o no. Después tenemos que ver si la temperatura cómo está, si está normal o está frío o está aumentado, ¿verdad? Está disminuido o está aumentado. Si está aumentado, por lo general hay que ver si no es un cuadro inflamatorio, ¿verdad? O un cuadro infeccioso, ¿sí? Después la consistencia, ¿verdad? La consistencia, a ver si es
blando, duro o duro elástico, ¿verdad? En los cuadros agudos, infecciosos, inflamatorios, ¿verdad? Por lo general es blando y se marca muy bien, ¿verdad? Y en los cuadros crónicos, sí, ya el edema es más duro porque por lo general no se reabsorbe, ¿verdad? Damos un ejemplo de la insuficiencia cardíaca, que es un paciente que debuta ahora con insuficiencia cardíaca, digamos que está con insuficiencia cardíaca aguda. El edema va a ser blando y por lo general eso se reabsorbe toda la noche. El paciente de día genera el edema, ¿verdad? Por la deambulación y a la noche eso se reabsorbe, ¿verdad? En cambio, el paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca crónica, ese edema por lo general ya no se reabsorbe, o sea, el paciente ya, digamos que todo día y noche tiene un edema y en ese caso, por ejemplo, ya el edema ya es duro, ¿verdad? Acá están los diferentes, cómo uno describe, ¿verdad? Godet o fobia, Godet 1, 2, 3 o 4 cruces, ¿verdad? Cuando hay una fobia ligera, ¿verdad? No hay una distorsión visible, ¿verdad? O desaparece muy rápidamente, entonces es una cruz, ¿verdad? Cuando el paciente, en este caso, ¿verdad? Cuando hay una fobia un poco más pronunciada, ¿verdad? Más que el de una cruz, pero no hay una distorsión detectable con facilidad y desaparece en 10 a 15 segundos y deprime aproximadamente menos de 4 milímetros, entonces 2 cruces. Cuando ya hay una fobia más profunda, ven como esto, ¿verdad? Habla de 6 milímetros, por ejemplo, ¿verdad? Y dura más de 1 minuto en volver a la normalidad, ¿verdad? Y la extremidad parece tumefacta y llena, ahí estamos hablando de 3 cruces, ¿sí? 3 cruces. Ya cuando la fobia es muy profunda, más profunda, más de 2 minutos y ya está, y no vuelve a la normalidad, ¿verdad? Y ya la extremidad está muy distorsionada, estamos hablando de 4 cruces de fobia, ¿verdad? A este Profe, paciente, ¿sí? yo no comprendí lo que indica la fobia La con esto. fobia es esto, ¿sí? ¿Ves? Sí, O sea, que vos, un pero paciente que ves que está edematoso, tenés que hacerle la digitopresión, que eso es apretar con tu dedito, ¿verdad? ¿Sí? Apretás sí, con tu dedito a ver si se marca. ¿Ves? Esto como está marcadito. ¿Ves? Acá está marcando y acá está marcadito. ¿Sí? sí. Si vos, y ahí tenés que clasificar si esa fobia o ese godet es 1, 2, 3 o 4 cruces. Y eso es dependiendo de cuánto distorsiona la piel. Esta es la piel, ¿entendés? Y cuánto tiempo tarda en desaparecer si vos le haces a este paciente y le apretaste, ¿verdad? Y hace 2 minutos ya que le apretaste y todavía no desaparece el huequito que dejaste. Entonces es un edema con godet 4 cruces. Así se describe. ¿Se entendió? Ahora sí. Entonces, ¿Entendés? esto es solo para decirse, es solo para decir cuántas cruces tiene. Claro, Y, para la descripción. Nosotros en semiología estamos aprendiendo también un poco de clínica, pero estamos aprendiendo cómo describir a un paciente, que es lo que ustedes están viendo. Entonces, si yo veo, por ejemplo, un edema, este edema, ¿verdad? Yo digo, sí, este es un edema localizado en el miembro inferior derecho, ¿verdad? Que abarca hasta raíz de muslo, ¿verdad? Me imagino que abarca hasta raíz de muslo porque evidentemente no vemos dónde termina el edema, ¿verdad? Es asimétrico, ¿verdad? ¿Sí? De coloración pálida y no deja fobia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le apreté, le hice la digitopunción y no dejó un huequito. Un huequito para que ustedes entiendan, le digo así, ¿verdad? No dejó fobia. En cambio, a este paciente, yo le voy a describir, y digo, este paciente tiene edema en la región sacra, ¿sí? Es un edema localizado, tiene edema solamente en tiene edema en la región sacra, con Godet 4 cruces, o Godet 3 cruces. El Godet 3 cruces porque le hice, apareció el huequito, y en 1 minuto volvió a la normalidad, entonces es 3 cruces. Eso es lo que dice acá, ¿verdad? sí. ¿Sí? ¿Ahora entendiste? Sí, y por la fobia puede decirse el edema es duro, blando también, ¿verdad?
Eso Así también es. falta agregar ahí, de un edema duro o blando, ¿verdad? ¿Sí? O con aumento de la temperatura o sin alteración de la temperatura también puede ser, ¿sí? ¿Está bien? Sí, entiendo. Por ejemplo, en los casos de una celulitis, ¿verdad? La celulitis en un miembro por lo general se acompaña de edema, calor, todos los signos inflamatorios, calor, rubor, edema, ¿verdad? Dolor. Entonces vos referís, ¿verdad? El paciente tiene edema en la región del pie izquierdo, de coloración rojiza, caliente, ¿verdad? Con fobia que deja una o dos cruces. Que se, ¿estás entendiendo? Blando, o si es duro, duro, ¿sí? ¿Se Entiendo. entiende? Sí, sí. Gracias. Bueno, a estos pacientes hay que estudiarle y por lo general lo que pedimos estudios complementarios. Pedimos orina 24 horas para saber cómo está el filtrado glomerular, cómo está el riñón, ¿verdad? Porque una de las causas es un problema renal, ¿verdad? ¿Sí? Hola, ¿me escuchan todavía? Porque justo se cortó, me parece, ¿verdad? Sí, doctora, Sí, te profesor, escuchamos. escucha. Disculpa. Bueno, una de las causas de edema es tener una patología renal, como hablamos mucho del síndrome nefrótico, ¿verdad? O sea, buscar proteínas también. Otro estudio sería proteínas en plasma, o sea, pedirle en sangre cómo está su albúmina, ¿verdad? Nuestros pacientes crónicos que están desnutridos tienen un edema por hipoalbuminemia, porque están súper desnutridos y tienen albúmina en sangre 1, 2, ¿verdad? Entonces, puede ser un edema por hipoalbuminemia. Pero los electrolitos, ¿cuál es importante? ¿Cuál es el electrolito más importante para mantener la turgencia también del vaso, ¿verdad? ¿Cuál? Para mantener el líquido dentro del espacio intravascular, el sodio, ¿verdad? Puede haber un edema relacionado a la hiponatremia, ¿sí? Y el control del peso diario, como yo les dije, porque muchas veces el edema está ahí incipiente, ¿verdad? Hay aumento del líquido intersticial, pero todavía no se ve, ¿verdad? Entonces el paciente está ganando peso y eso hay que tener en cuenta. O también cuando nosotros le estamos descargando o mejorando la causa de su edema, ¿verdad? Tiene que disminuir de peso el paciente. Hay muchas variedades de edema, ¿verdad? Entre ellas la hipoproteinemia, que yo le dije por hipoalbuminemia principalmente, los pacientes muy desnutridos, por ejemplo, ¿verdad? O los pacientes postoperados de resección intestinal, que por lo general van a una desnutrición y tienen muchísima pérdida de electrolitos, ellos están edematizados por hipoproteinemia. El edema cardiogénico, que estamos hablando, la insuficiencia cardíaca, el edema por hiperpermeabilidad capilar, ¿verdad? Que se puede dar en el caso del edema angioneurótico, en el caso de las alergias, el linfedema, que dijimos que es por el retorno linfático, por ejemplo, en algún tumor que esté comprimiendo el retorno linfático o algo. El edema venoso, que por lo general es regional, ¿verdad? Los pacientes que tienen edematizado por una insuficiencia venosa. El edema en esclavina, que ustedes saben que es un edema que se da por lo general por una tumoración en el mediastino, que comprime la vena cava, entonces produce un edema ¿en qué zona? Si comprime la vena cava superior, ¿en qué zona vamos a tener edema? En la región de la cara y por lo general miembros superiores, ¿verdad? El edema idiopático ortostático, ¿verdad? Que es por estar parado, ¿verdad? ¿Sí? La hipoproteína, cada variedad de edema tiene algunas características que nos van a hacer guiar hacia una u otra causa, ¿verdad? Por ejemplo, el edema por hiperproteinemia es por una disminución de la presión oncótica y el paciente tiene una hipoalbuminemia y entonces tenemos que pedirle albúmina en sangre, ¿verdad? Por lo general menor a 2,5, que es lo que yo les decía, 1 o 2, ¿verdad? A la infección va a ser siempre simétrico y generalizado, ¿verdad? Pálido, ¿verdad? Blando, no va a ser doloroso y la temperatura puede estar normal o disminuida, ¿verdad? Inicia como algo regional, pero llega a la anasarca por lo general, ¿verdad?
Después, las causas pueden ser prehepáticas, hepáticas, poshepáticas. Prehepáticas cuando es por la pobre ingesta de proteínas, que es lo que yo les dije, el paciente desnutrido o con un síndrome de mala absorción, que son los pacientes, por ejemplo, operados de grandes resecciones intestinales, donde la absorción de nutrientes es deficitaria, ¿verdad? Hepática, por ejemplo, en la síntesis insuficiente, por ejemplo, en la cirrosis, o poshepática cuando hay una pérdida de proteína, cuando es, por ejemplo, el síndrome nefrótico, ¿verdad? El cardiogénico, que ya dijimos, la insuficiencia cardíaca por excelencia, ahora más frecuente en la izquierda, ¿verdad? El edema va a ser simétrico, pálido, o a veces cianótico cuando es más severo, pero por lo general es pálido, ¿verdad? A la palpación es blando cuando es agudo, pero después cuando es muy, muy crónico también puede ser duro. No es doloroso y la temperatura por lo general está disminuida, ¿verdad? Aparecen con la deambulación o en el transcurso del día, como ya dijimos, y a la noche desaparecen, ¿verdad? Porque el paciente se acuesta, levanta los pies y eso hace que disminuya el edema, ¿verdad? Puede llegar a la nasarca a este paciente, sí, y se acompaña con los signos de la insuficiencia cardíaca o todos los otros síntomas de la insuficiencia cardíaca que son disnea de esfuerzo, indubitación yugular, hepatomegalia, crepitantes, ¿verdad? Y podemos encontrar también derrame pleural y cardiomegalia, ¿verdad? Después está el edema por hiperpermeabilidad capilar, que es el que yo les dije antineurótico, que es el de origen alérgico, ¿verdad? Aparece y desaparece rápido, ¿verdad? Es generalizado, puede ser localizado, por lo general es más generalizado, y es como el de la señora que vimos, ¿verdad? Que tiene el labio rojo, aumentado de tamaño, con sensación de calor, de tensión, ¿verdad? El inflamatorio también es un edema por hiperpermeabilidad, por ejemplo, en la celulitis, ¿verdad? Pero ahí vamos a tener un edema que está rojo, caliente, doloroso, es asimétrico porque la infección por lo general solamente abarca una zona, ¿verdad? Ahí le puse como ejemplo la erisipela, y en la erisipela por lo general es un miembro, ¿verdad? O sea, una pierna tiene hematizada. El nefrítico, que también da edema, pero en las zonas de tejido laxo, ¿verdad? Como párpados, manos, labios, genitales, ¿verdad? Y también es pálido, blando, con la temperatura conservada, ¿sí? El linfedema, como acá ven, ¿verdad? Que es por una obstrucción linfática, por lo que más nosotros vemos son tumores, metástasis ganglionares, o en los pacientes, hay iatrogénica, dice, por en los pacientes, por ejemplo, que se operaron algún tumor y tuvieron extirpación de ganglios, esa zona hay mal drenaje linfático y entonces por ende hay un edema. Por ejemplo, lo que más común se ve, por ejemplo, en los cánceres de mama, se les extirpa la mama y también se hace extirpación de los ganglios de esa zona y todo ese miembro superior del lado que se extirpó queda con un edema, ¿verdad? Y la filariasis, que es lo que ven acá, ¿verdad? Que es raro, ¿verdad? Por lo general a la inspección es unilateral, ¿verdad? Casi siempre es unilateral, ahí como ven, un lado, ¿sí? De larga evolución y produce grandes dimensiones y deforma todo el miembro, ¿verdad? En estos casos son duros, no deja fobia, no deja godet, ¿sí? Después está el edema venoso, ¿verdad? El edema venoso se asocia muchísimo a la trombosis venosa profunda, ¿verdad? Por lo general aparece repentinamente, es asimétrico también solamente un miembro y puede ser cianótico, es blando, deja fobia y es no doloroso por lo general si es por insuficiencia venosa, pero si es por trombosis venosa, sí, el paciente tiene dolor y va a tener positivo el signo de Hoffman, que es la dorsiflexión del pie, ¿verdad? O de Osler, que es la compresión de los gemelos, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Después está el edema en esclavina, que es lo que yo les mostré, ¿verdad? Les hablé, ¿verdad? Que el edema se va a la cara y la región de los miembros superiores, por lo general vemos que se acompaña de irritación yugular, pero no hay latido, ¿verdad?
en cambio, porque está esto lleno, en cambio en el cardiogénico, en la insuficiencia cardíaca tenemos un latido acá, ¿verdad? No es doloroso y por lo general se asocia a tumores, ¿verdad? Esta señora tiene un tumor acá en la región. No sabemos acá si es mediastino anterior, que abarca todo esto, o está en la parte del tórax, ¿verdad? Lo que sí está comprimiendo la vena cava superior, ¿verdad? En esta paciente no es muy evidente, ¿verdad? Después está el edema idiopático ortostático, que se ve más en mujeres, ¿verdad? De 20 a 30 años o después del embarazo, donde en la fase aguda puede llegar a aumentar hasta de 3 a 10 kilos, ¿verdad? Y es por una alteración de la permeabilidad capilar, ¿verdad? Es un edema subcutáneo difuso, ¿verdad? Parecía el linfedema, solamente que es más simétrico y se da por estar de pie mucho tiempo, o por el calor, o por los anticonceptivos, o por los AINES, ¿verdad? Y el frío y el decúbito hace que mejore este edema idiopático ortostático, que es benigno, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta por edema, entonces pasamos a ictericia. Doctora, una consulta. ¿Sí? Sí. La fobia y el signo de Godet sería la misma cosa, ¿verdad? Sí, es lo mismo. O sea, son Es lo mismo. sinónimos. Son sinónimos. Ya, Vos podés decir gracias, doctora. ecafobia o signo de Godet positivo, ¿verdad? O fobia 1, 2, 3, 4 cruces o signo de Godet 1, 2, 3, 4 cruces. Sí, podés Ya, decir ya. lo mismo. Gracias, ¿Sí? doctora. Profe, Sí, hay casos en donde el paciente te manifiesta que por el largo viaje se le inflama todo el pie. Y ese edema puede ser a causa de la mala circulación o por presentar alguna de las patologías que mencionaste. no, si él tiene un antecedente de que estuvo, no sé, en el avión 8 horas de vuelo o algo así, o en una o sea, viajando en auto 8 horas y no paró, ¿verdad? Obviamente es por éstasis, ¿verdad? Sería más o menos este edema idiopático, ¿verdad? ¿Sí? Solamente que no va a ser ortostático, sino que va a ser, solamente es porque acuérdense que cómo vuelve la sangre al corazón. ¿Cómo hace las venas y los linfáticos para tener retorno venoso y retorno linfático? ¿Cómo? Las Contracción. venas Del miembro necesitan de la inferior. contracción, ¿verdad? Por la contracción muscular, porque acuérdense que no hay fuerza porque tiene que enviar en contra de la gravedad el líquido. ¿Cómo hace eso? Vuelve en contra de la gravedad cada vez que el músculo se contrae, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Me están Sí, entendiendo? Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. entonces, si el paciente está 8 horas sin mover sus músculos, no va a haber una buena circulación, ¿sí? Entonces, ese no es una causa patológica, te voy a decir. Él se para, camina y va a volver a la normalidad. Debería de volver a la normalidad, ¿sí? Ahora, si para, camina y no vuelve a la normalidad, habría que buscarle una causa, ¿sí? No sé si te respondí. Entiendo, profe. Muchísimas gracias. A Doctora. un paciente que, suponiendo ese caso que el edema sea simétrico, ¿verdad? Porque si es que él me dice que estuvo 8 horas viajando de acompañante, no de conductor, ¿verdad? Porque el conductor mueve las piernas, ¿verdad? De acompañante, 8 horas manejando, y viene con un edema asimétrico, entonces yo voy a pensar que es una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Que es un cuadro que se da por la éstasis, justamente porque está ahí, ¿entendés? ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo más? Sí, doctora, es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando una persona camina 2, 3 cuadras más o menos y enseguida los pies se van hinchando. No, eso es diferente, ¿sí? Porque él está caminando, ¿sí? Ese edema que surge con la deambulación hay que buscar por qué es, ¿sí? Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca el paciente que deambula tiene edema, ¿verdad? Pero eso es patológico. Ahora, es diferente este edema idiopático porque es una mujer que está parada todo el día, ¿entendés? Por ejemplo, no sé qué puede ser, una cajera,
¿verdad? Sí. Ellas por lo general están casi paradas todo el día, ¿entendés? Sin moverse mucho. O una profesora de la escuela, algo así. ¿Entienden? Sí, doctora. ¿Sí? Pero el edema que se da por deambulación, ese probablemente sea patológico y hay que buscarle una causa. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, gracias, doctora. ¿Seguimos? Bueno, ictericia. ¿Qué es la ictericia? La coloración amarillenta de piel y mucosa, así como ven acá este paciente, ¿verdad? Piel y las mucosas, ¿verdad? Que se da por la elevación de la bilirrubina en sangre, ¿verdad? Hay una pseudoictericia, que es por la ingesta de medicamentos o alimentos, por ejemplo, eh, hay como la zanahoria o los cítricos, en exageración pueden dar una pseudoictericia, y donde el paciente se ve amarillito así en la piel, pero no tiene teñido ninguna conjuntiva, o sea, al revisar el ojo no tiene teñido ni tampoco la boca, esa es una pseudoictericia, ¿verdad? Y puede confundir obviamente el diagnóstico, pero es importante saberlo, ¿verdad? En los niños, y eso que me acuerdo bien, yo antes cuando estaba estudiando medicina, me acuerdo bien que me parecía muy amarillito el bebé de una amiga, y era porque ella abusaba con el jugo de zanahoria con la nenita, o sea, la nenita tomaba, desayunaba, merendaba, almorzaba todo con jugo de zanahoria, y estaba así literalmente amarillita, ¿verdad? Pero evidentemente no tenía una ictericia, ¿verdad? Bueno, y la ictericia otra vez tiene una clasificación según el color, ¿verdad? Esto es para saber realmente, porque es muy sutil en la clínica, es medio difícil, ¿verdad? Hacer la diferenciación, ¿verdad? A menos que sea muy negruzco, ¿verdad? Se llama ictericia flavínica a la ictericia que es más amarillo limón, ¿verdad? Más amarillo limón, y se ve en las ictericias hemolíticas. Hola. Es el amarillo limón que acompaña las ictericias hemolíticas, ¿verdad? Obviamente el paciente, si está con una hemólisis, va a tener anemia, va a estar más pálido, ¿verdad? Y después está la ictericia rubínica, que es más anaranjada, amarillenta, y esta se ve en las lesiones hepatocelulares, como por ejemplo la hepatitis, las virales, tóxicas, cualquier tipo de hepatitis, ¿verdad? Después está la ictericia verdínica. Esta sí es más característica, que es así más verde, y se da por las obstrucciones biliares intra y extrahepáticas, ¿verdad? Y la melánica, que es la verde negruzca, que ya se da por las ictericias obstructivas ya prolongadas, como el síndrome coledoceano prolongado, ¿verdad? La que es más así fácil de ver realmente es la ictericia verdínica, por las obstrucciones biliares, y también la flavínica, pero realmente no es tan amarillo limón, sino es más pálido limón, ¿verdad? O sea, más pálido, pálido amarillento, más o menos. Ese es el color de la flavínica, pálido amarillento, porque por lo general va acompañado de una anemia, ¿verdad? Bueno, eso según el color y según el origen pueden ser prehepáticas, hepáticas y poshepáticas, ¿verdad? Las prehepáticas pueden ser acolúricas o acolúricas e hipercólicas, ¿verdad? Se da, como ya dije, en las hemólisis, por lo general, la plenomegalia que hace una hemólisis también. La reabsorción excesiva por un hematoma gigante, por ejemplo, que se está reabsorbiendo, el paciente puede hacer una ictericia. Hay un aumento de la bilirrubina directa, ¿sí?
reticulocitos y LDH, ¿verdad? Y consumo va a haber consumo de aptoglobina. Y así hacen el diagnóstico de hemólisis, ¿verdad? Una anemia, aumento de bilirrubina directa, reticulocitos y LDH, ¿verdad? Y después están las ictericias hepáticas, que es donde el defecto está en la captación, la conjugación o en la excreción de la bilirrubina, y pueden ser congénitas o adquiridas. La congénita que más van a ver es la de Gilbert, por ejemplo, donde el paciente tiene un leve aumento de la bilirrubina, ¿verdad? Y no se trata, ¿verdad? O sea que no tiene ninguna alteración más que el aumento leve de la bilirrubina, ¿verdad? Porque hay un defecto en la conjugación, ¿sí? Las adquiridas, ¿verdad? Donde es por alguna toxicidad con el alcohol, con los alcohólicos, con el paracetamol, las infecciosas también, por ejemplo, las hepatitis virales, las inmunológicas en la hepatitis autoinmune, las mecánicas, por ejemplo, en el hígado éstasis, y las neoplásicas, por ejemplo, en el hepatocarcinoma, ¿verdad? Y las poshepáticas, que ya son las obstructivas, ¿verdad? Que después del hígado hay una obstrucción y ahí hay, ¿verdad? Por aumento de las bilirrubinas, ¿verdad? Y se acompañan por lo general de coluria, acolia y prurito, ¿sí? Ustedes ya saben esta parte que puede ser litiasis, neoplasia, compresión, infección, parásitos, ¿sí? Acá está mal. Este tiene que ser aumento de la bilirrubina indirecta, ¿sí? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, doctora. Bueno, esto es un esquema otra vez prehepática, hepática y poshepática, ¿verdad? La prehepática, indirecta, sobreproducción, ¿verdad? En la anemia hemolítica, ¿verdad? La hepática puede estar aumentada la indirecta y la directa, y en la poshepática está la directa, ¿verdad? Si está en la hepática está aumentada la indirecta, hay un problema con la captación y la conjugación, ¿verdad? O la directa ya hay un problema en la excreción, ¿verdad? Alteración del transporte de excreción, una obstrucción de la vía biliar, ¿verdad? Intrahepática. Y la poshepática está aumentada la directa y es por una obstrucción biliar extrahepática, y ahí ya hablamos de litiasis, tumores, ¿verdad? Y tumores. Hasta ahí no hay ninguna pregunta, si seguimos con No, ictericia. No, bueno. Después vamos a hablar de las facies. ¿Qué es las facies? Es la expresión, ¿verdad? Fisonómica, la coloración y la forma de la cara, ¿verdad? Y esto van a tener que aprender más o menos las facies, ¿verdad? Cuando no hay una alteración, le decimos facies compuestas, ¿sí? Cuando estamos normales, es facies compuestas. No hay nada que informar, digamos, entonces es una facie compuesta. En contraposición a una facie descompuesta, pero no se dice obviamente facie descompuesta, sino que decimos qué tipo de facie es lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, muchas de las facies orientan a muchos diagnósticos, ¿verdad? Muchas enfermedades, ¿sí? Vamos a empezar. Está la facie febril, que es mi primer nenito, ¿verdad? Donde ya sabemos, la facie febril es reconocida, ¿verdad? O sea, tiene los cachetes rojos, la mirada que le brilla, ¿sí? ¿Verdad? Si fue una fiebre brusca, puede tener un tinte pálido y cianótico, ¿verdad? Se acompaña del crujir de dientes, el castañeo de dientes, y los miembros están fríos, ¿sí? Y de escalofrío, ¿verdad? Esa es la facie febril, ¿sí? Después está la facie anémica, paciente pálido, ¿verdad? Está pálido, falta de color, ¿sí? Facie anémica, pálida. La facie cianótica, donde vemos que hay coloración azulada en los labios, mejillas, en las extremidades también, ¿verdad? La facie ictérica, donde vemos al paciente que está amarillento, tanto la piel y la conjuntiva, ¿verdad? Después está la facie parkinsoniana o de jugador de póker, donde no hay expresión en su mirada,
Ustedes saben como el jugador de póker no tiene que hacer ninguna expresión, ¿verdad? Tiene la mirada fija, casi no parpadea el paciente, la piel está lustrosa, como así aceitosa parece, ¿verdad? La boca mantiene medio entreabierta, ¿verdad? Puede salirle saliva por las comisuras, ¿verdad? Y es característica de la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? O del parkinsonismo. El síndrome de Claude-Bernard-Horner, que es por parálisis del simpático cervical, ¿verdad? Hay una enoftalmía ósea, que se ve más de este lado, disminución de la apertura de la hendidura palpebral, y hay una miosis y una ptosis de ese lado de la parálisis, ¿verdad? Después está la cara de fumador de pipa. Ven cómo el paciente, ¿verdad? Tiene desviación de la comisura labial, ¿verdad? Puede ser post-ACV, por ejemplo, ¿verdad? Después se le confunde mucho también con la parálisis facial periférica, pero acuérdense que la diferencia está en el compromiso de la frente, ¿verdad? Donde en el ACV no hay compromiso de la frente, ¿sí? En cambio, en el facial sí hay, ¿verdad? Compromiso de la frente. Entonces uno le pide al paciente que se enoje o que levante las cejas, ¿verdad? Está la fase de Huntington, ¿verdad? O se llama mirada de astrónomo también, donde hay una inmovilidad de los ojos y una ptosis palpebral unilateral o a veces bilateral, ¿verdad? Y que el paciente para poder ver tiene que extender la cabeza hacia atrás, ¿ves? Está llevando la cabeza hacia atrás para poder ver porque tiene una ptosis, ¿verdad? Y hay una disminución de la hendidura palpebral, entonces él para ver él lleva la cabeza hacia atrás, ¿sí? La fase de tétanos, que es donde se ve la fase de risa sardónica, que es esta, como una risa tipo, no sé si fingida o forzada, una sonrisa forzada, ¿verdad? Por un espasmo, se le llama espasmo cínico también. El paciente tiene arrugas en la frente y acá en el ángulo externo del ojo, eleva las cejas, ¿verdad? Y las alas nasales también. Y parece que en la parte superior expresa dolor, pero en la parte inferior se está riendo, ¿verdad? La parte superior parece que expresa dolor y en la parte inferior tiene una especie de risa porque tiene la boca entreabierta, una risa como forzada, ¿verdad? Después está la fase adenoidea, que se ve mucho en los pacientes pediátricos, ¿verdad? Donde el paciente respira por la boca, tiene la boca entreabierta, el lado superior corto, ¿verdad? Los pómulos aplanados, una nariz pequeña y el paladar es ojival, ¿verdad? La fase renal, ¿verdad? Que es donde el paciente luego tiene una coloración terrosa, ¿verdad? Pálida terrosa, pálida amarillenta, le escribo acá, que es la urémica, pero realmente es una pálida medio más terrosa, ¿verdad? La cara abultagada, como edematizada, con edema bipalpebral, bilateral, ¿verdad? ¿Sí? Después, la fase acromegálica, ¿verdad? Donde hay una prominente mandíbula, ¿ven? Una prominencia de la mandíbula, le piden ver la lengua, tiene macroglosia y por ende tiene dificultad para hablar, ¿verdad? Por la lengua muy grande. También tiene una protrusión del hueso frontal, en este paciente no se ve mucho, pero un poquitito, ¿verdad? Una protrusión del hueso frontal. Tiene rasgos muy gruesos, muy toscos, ¿verdad? Por el crecimiento del hueso, ¿verdad? Y los tejidos blandos, ¿verdad? Y se va por lo general por los tumores hipoficiarios que producen la hormona de crecimiento, ¿verdad? La cara de luna llena o de Cushing, la fase de Cushingoide, ¿verdad? Donde es una cara redonda con rubicundez, o sea, rojita, ¿verdad? Tiene los pómulos rojitos, la piel es finita, ¿verdad? Por lo general se acompaña de obesidad, de la jiba, de estrías, ¿verdad? En el abdomen, de hirsutismo, o sea, aumento del vello facial, ¿verdad?
Y es la cara Cushing de luna llena, es la cara cushingoide o cortisónica, que es lo mismo, ¿verdad? Pero las causas lo que son diferentes, ¿verdad? Después está la cara hipertiroidea, la fascia hipertiroidea, quiero decir, ¿verdad? Donde tenemos una mirada expresiva, ¿verdad? Hay una retracción del párpado superior, o sea, está más hacia atrás, y parece, y hay exoftalmo, o sea, hay una protrusión del globo ocular, ¿verdad? La piel es fina y húmeda, ¿verdad? ¿Sí? Tiene una expresión de como que, de una mirada fija, ¿verdad? ¿Sí? Y al revés, la fascia hipotiroidea o mixedematosa es poco expresiva, tiene los rasgos abotagados, como todo edematizado, una palidez, ¿verdad? La piel es áspera y pastosa, tiene poco pelo, casi no tiene cejas, ¿ven? Casi acá no se ven las cejas, ¿verdad? Y tiene edema y también macroglosia, ¿verdad? Después está la fascia addisoniana, que es como un paciente como que está bronceado, pero se ve más en la mucosa y en los orificios se ve mayor coloración, ¿verdad? También en los genitales, ¿verdad? Mayor coloración, ¿verdad? Después vienen hay muchísimas fascias, ¿verdad? La mongólica o síndrome de Down, la lúpica, la mitral, ¿verdad? La de síndrome de Down, ustedes conocen, ¿verdad? Que tiene el pliegue que cubre el ángulo interno del ojo, también acá, ¿verdad? Cubre el puente nasal que está aplanado, ven acá el puente nasal aplanado, la implantación de las orejas suele ser más baja y tienen también macroglosia, ¿verdad? La fascia lúpica, que es la fascia que tiene el eritema malar, que es con alas de mariposa, se le llama, ¿verdad? Ven, parece unas alas de mariposa, que va empeorando con el sol. Esto es muy característico también la fascia mitral, ¿verdad? El paciente que tiene las mejillas rojo-violáceas, ¿sí? Ya manchado, más o menos, parece una mancha en el pómulo, pero tiene cianosis en el labio, ¿verdad? Cianosis, y es por una estenosis mitral severa, ¿verdad? Después está la fascia neumónica, que realmente se parece mucho a la fascia febril también a veces, pero hay uno que dice que, o sea, una fascia donde un solo pómulo está más acentuado y siempre por lo general eso coincide con el lado del foco neumónico, ¿verdad? Después está la fascia de la esclerodermia, que se le llama también fascia de máscara, porque el paciente tiene la piel tensa, ¿verdad? Que donde casi no hay pliegues, pero tiene una limitación para abrir la boca, ¿verdad? ¿Sí? Después está la fascia miasténica, donde hay ptosis palpebral, ¿verdad? Por parálisis de los músculos oculares. La paciente, por ejemplo, tiene que inclinar hacia atrás la cabeza para ver mejor o hacia los lados, ¿verdad? Los ojos están inmóviles y tienen una expresión como somnolienta, ¿verdad? La fascia leonina, ¿verdad? Que realmente el paciente es muy tosca su expresión, donde parece, se lo compara como un monstruo realmente, ¿verdad? Porque hay nódulos en casi toda la cara, nódulos que pueden ser de tamaño variable, pero más predomina en la frente, en la nariz, en las mejillas, ¿verdad? En el lóbulo de la oreja, y tiene como cara de león, ¿verdad? Por eso le llaman leonino. Y aparte que ya no tiene casi las cejas, ¿sí? No tiene cejas de barba. La fascia edematosa, donde el paciente tiene hinchada, ¿verdad? Esa es la palabra que usamos, hinchada toda la cara, ¿verdad? La fascia que se ve mucho en los pacientes renales, ¿verdad? ¿Sí? O en el edema neclavina también pueden ver así, ¿sí? La fascia caquéctica, ¿verdad? Que es un paciente que está, podemos decir, caquéctico y también histérico porque parece amarillento, ¿verdad? Pero se ve que es un paciente que está muy delgado, que ya no tiene el panículo adiposo acá en la mejilla, se observan bien sus relieves óseos, ¿verdad? Está todo marcado el macizo facial, ¿verdad?
más todavía en la órbita y el cigomático, ¿verdad? Y se da en la desnutrición extrema. La fascia disneica, que es el paciente que tiene una mirada ansiosa, boca entreabierta para respirar mejor y muestra luego que le falta el aire, está demostrando que le falta el aire y por lo general a veces se acompaña de cianosis, ¿verdad? Otras fascias son las dolorosas, por ejemplo, una paciente que contrae todos los músculos de la frente, la cara, ¿verdad? La fascia depresiva, donde hay una mirada vaga, inexpresiva, puede estar con llanto, con tendencia al llanto, los ojos llorosos. La fascia bulbosa, donde hay un enrojecimiento de la piel, pero también de las conjuntivas, y esto se ve en el alcoholismo y también en el sarampión. La fascia hipocrática, que es la fascia de los pacientes muy graves, como por ejemplo en la peritonitis, en el shock, ¿verdad? Donde ahí el ojo está hundido, está pálido, suda frío el paciente, ¿verdad? Es muy delgado, ¿sí? Y eso. No sé si hay algo que preguntar. ¿Sí? Esta fase hipocrática sí parece muy, ¿verdad? Pues muy semejante a caquexia. Sí, también. Sí. Viste que hay muchas cosas que tienen uno el otro, ¿verdad? O sea que, qué sé yo, la fascia hematosa, por ejemplo, también vos podés ir en el síndrome, en el coma mixedematoso, que es por el hipotiroidismo severo, ¿verdad? El paciente, vos podés decir, tiene una fascia hematosa, pero si ya sabes que es por hipotiroidismo, por ejemplo, vas a decir, tiene una fascia mixedematosa, ¿entendés? Entonces hay muchas cosas que de repente, digamos, se sobreponen, ¿sí? Sí, perfecto, profe. Y en la fase del paciente es una fase grave, ¿verdad? Que es un paciente que se está por morir prácticamente, ¿verdad? Puede ser caquéctico, puede ser hipocrático. Hipocrático se usa nomás mucho en la peritonitis, en el shock, que es un cuadro así tipo más agudo, ¿sí? Y caquético es un paciente que, por ejemplo, se usa más en los pacientes que tienen cáncer terminal, que tienen una desnutrición por lo general severa, que hace mucho están arrastrando eso, ¿verdad? Pero igual puedes usar los dos, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. No sé, ¿alguien más me quiere preguntar algo? Alguien escribió en el chat Profe, algo. Profe, ¿me ¿Sí? escuchas? ¿Te escucho? ¿Será que no me puedes poner presente, profe? Liz Sí, Escobar, ¿verdad? Liz Noguera. Liz Noguera. Profe, yo Sí, ya soy te Liz puse. Escobar. Bueno, Liz Escobar y Liz Noguera. Sí, ya les puse. Gracias, profe. Bueno, chicos, espero que hayan aprendido esto en la práctica. Ustedes van a acordarse de todo, ¿verdad? Porque son muchas fases. Pero es más que nada describir lo que uno ve, ¿sí? Si está amarillo, una fase, puedes poner una fase ictérica. Si está hinchado, una fase hematosa. Puede ser una fase mixedematosa porque después vos podés hacer el diagnóstico de un mixedema, ¿verdad? ¿Entienden? Pero si ponen una fase hematosa, igual va a estar bien, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Dale, Gracias, chao. doctora. Hasta luego. Chao. Hasta Chao, luego. profe.